La lluvia empezaba a caer suavemente contra las ventanas cuando Emily se sentó a la mesa de la cocina y se puso a remover su té, mucho después de que se hubiera enfriado. Era otra tarde tranquila en su casa de las afueras de Portland, un tipo de tranquilidad que no traía paz sino distancia. Su marido, Mark, estaba arriba terminando de trabajar en su ordenador portátil, con la luz azul parpadeando bajo la puerta. Antes solía bajar y hablar con ella entre llamada y llamada, bromeando sobre la cena quemada o preguntándole por su día. Pero esos pequeños hábitos se habían desvanecido como viejas fotografías. Emily no podía precisar cuándo había desaparecido la risa de su casa. Había sucedido lentamente, como una marea que se retira, tan suavemente que no se dio cuenta hasta que todo a su alrededor se sintió seco y vacío. Llevaban casados 8 años. Los primeros años estuvieron llenos de viajes cálidos y espontáneos, largos paseos por el río, bailar descalzos en la cocina después de medianoche. Pero el paso del tiempo los había cambiado a ambos. El ascenso de Mark conllevaba largas jornadas laborales y ojos cansados, mientras que el trabajo freelance de Emily la mantenía en casa, rodeada de paredes silenciosas y tazas de café a medio terminar. Sus conversaciones se habían convertido en facturas, compras y citas, y el afecto era algo que recordaban, pero que ya no practicaban. Emily todavía lo amaba profundamente, pero últimamente el amor se sentía como una carga que ella llevaba en solitario, pesada y frágil en sus manos. No lo culpaba por completo. Podía ver cómo el estrés había dejado huella en su rostro. Sin embargo, echaba de menos la forma en que solía mirarla y la manera fácil en que le tomaba la mano sin motivo alguno. Una noche, después de otra cena en silencio, Emily subió las escaleras para dar las buenas noches. Mark apenas levantó la vista de la pantalla. «Solo unos cuantos correos más», dijo distraídamente, con el brillo del ordenador portátil reflejándose en sus ojos. Ella asintió y sonrió, aunque sentía un vacío en el pecho. Bajó las escaleras. Se quedó de nuevo junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal trazando patrones que desaparecían antes de que pudiera seguirlos. Entonces se dio cuenta de lo sola que estaba, incluso en la misma casa que el hombre al que amaba. A la mañana siguiente, Emily se reunió con su amiga Claire para tomar un café en su cafetería favorita del centro. Eran mejores amigas desde la universidad, 2 chicas que alguna vez habían soñado con viajar, con el arte y con historias de amor salvajes. Claire seguía teniendo esa chispa cálida y segura, y una risa que atraía a la gente. En cuanto vio a Emily, se dio cuenta de que algo había cambiado. «Pareces cansada», dijo Claire en voz baja. Emily intentó restarle importancia, pero las palabras salieron solas. Le contó todo. Le contó cómo se sentía invisible, cómo Mark parecía distante y cómo ya no sabía cómo llegar a él. Claire la escuchó sin interrumpirla, con una expresión amable y pensativa. Cuando Emily terminó de hablar, Claire se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. «Quizás solo ha olvidado cómo verte», le dijo con delicadeza. «A veces, la gente está tan ocupada sobreviviendo que deja de darse cuenta de lo que tiene. Déjame ayudarte a recordárselo». Emily dudó. «¿Ayudarme cómo?», preguntó. Claire sonrió. «Nada dramático.
Solo cosas pequeñas, sorpresas, gestos, cosas que le recuerden a la mujer de la que se enamoró. Sonaba sencillo, pero a Emily le dio esperanzas. Esa noche se sentó en el sofá y lo pensó. Quizás Mark no se estaba alejando. Quizás la vida simplemente los había sepultado bajo la rutina. Con un poco de esfuerzo podría devolverles la cercanía. Decidió intentarlo. Durante los días siguientes, Emily comenzó a hacer pequeños cambios. El miércoles le preparó su plato favorito, pollo a la piccata con limón y hierbas, algo que no había hecho en meses. Le dejó una nota escrita a mano en el maletín que decía: «Estoy orgullosa de ti, no te olvides de comer sick». Cuando él llegó a casa esa noche, sonrió genuinamente sorprendido. «Gracias, Em. Está muy bueno», dijo, sentándose a su lado mientras comían. La calidez de ese pequeño momento permaneció con ella incluso después de que él volviera a su ordenador portátil. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Volvió a llamar a Claire. «¿Puedes venir este fin de semana?», le preguntó. «Quizás me ayudes a preparar algo especial». Claire aceptó inmediatamente. El sábado, las dos mujeres pasaron la tarde decorando el salón con velas y luces tenues, preparando la cena y riendo como solían hacer. Le sentó bien volver a reír y recordar esa parte de sí misma que no era solo la esposa de Mark, Emily, una mujer con sueños, humor y calidez. Cuando Mark llegó a casa esa noche y vio la mesa puesta, se sorprendió. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Emily sonrió nerviosamente. «Solo una cena, sin motivo». Claire lo saludó alegremente y mantuvo una conversación ligera mientras cenaban. Por primera vez en meses, la casa volvía a estar llena de vida. Mark se relajó, se rió e incluso contó una anécdota del trabajo que hizo sonreír a las dos. Al verlo, Emily sintió algo en su pecho, un pequeño destello de lo que solían ser. Después de cenar, Claire ayudó a limpiar y le susurró: «¿Ves? Él sigue ahí. Solo tienes que recordárselo más a menudo». Emily la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Esa noche, mientras estaba de nuevo junto a la ventana, la lluvia había cesado. El mundo exterior estaba en calma, y ella también por primera vez en mucho tiempo. Quizás las cosas podían cambiar. Quizás este era el principio del camino de vuelta. Aún no sabía que pedirle ayuda a Claire despertaría algo mucho más complicado de lo que esperaba, pero, por ahora, solo sentía esperanza. Eso era suficiente para hacerla creer que el amor aún podía repararse, incluso después del silencio. En las semanas siguientes, la casa de Emily comenzó a sentirse más ligera, casi como si su silenciosa esperanza hubiera cambiado el aire que la rodeaba. Con la ayuda de Claire, intentó devolver la calidez a su matrimonio mediante pequeños gestos. Empezaron con cosas sencillas: flores frescas en la mesa, música de fondo durante la cena y un desayuno de fin de semana que no se comía en silencio. Mark se dio cuenta. Llegaba a casa antes algunas noches, sonreía más y, en una ocasión, incluso le dio las gracias por hacer que la casa volviera a tener vida. No era un milagro, pero era un avance y eso bastó para alegrar el corazón de Emily. Se lo contó a Claire durante una de sus llamadas vespertinas, con la voz llena de cautelosa emoción. «Está empezando a volver a verme», dijo. Claire se rió suavemente. «Bien, sigue siendo tú misma.
Esa es la versión de ti por la que se enamoró. Valiente. Emily planeó una pequeña sorpresa con la ayuda de Claire, una escapada de fin de semana a una cabaña cerca del lago donde solían pasar tiempo al principio de su matrimonio. Le costó convencerlo, pero Mark accedió a tomarse un descanso del trabajo. El viaje fue mejor de lo que esperaba. Cocinaron juntos, dieron un paseo junto al agua e incluso jugaron a las cartas hasta altas horas de la noche. Por primera vez en meses, Emily vio cómo se suavizaba la mirada de Mark cuando la miraba. No era la calidez que recordaba, pero era su chispa. Se sintió agradecida a Claire por ayudarla a recordar cómo volver a intentarlo. Cuando regresaron a casa, Emily invitó a Claire a cenar para darle las gracias. Quería que Mark viera todo lo que su amiga había hecho por ellos. Claire llegó con su habitual sonrisa radiante, trayendo un pastel casero y su encanto natural. La velada fue agradable, con una conversación ligera y amistosa. Pero, en algún momento entre las risas y el postre, Emily notó algo sutil. Mark miraba a Claire cuando hablaba, no de una manera inapropiada, sino como si estuviera viendo a alguien interesante. Su expresión era curiosa, relajada, diferente a la forma en que miraba a los demás últimamente. Era algo pequeño, apenas perceptible, pero Emily lo notó. No le dio importancia, diciéndose a sí misma que estaba siendo demasiado suspicaz. Claire siempre había sido magnética. A la gente le caía bien de forma natural. No había nada más. Durante las siguientes semanas, Claire visitó a menudo a Emily y le dio nuevas ideas para reconectar con Mark, como escribirle notas alentadoras y dejarle pequeños recordatorios de que se preocupaba por él. Cada vez que Claire iba a verla, llenaba la casa de calidez. La casa parecía volver a reír cuando ella estaba cerca. Mark también parecía más feliz. Participaba en sus conversaciones, contaba chistes e incluso bromeaba con Claire sobre sus desastres culinarios. Era inofensivo, pensaba Emily, inofensivo y bueno. Si Mark volvía a sonreír, ¿no era eso lo que ella quería? Aún así, había momentos en que le oprimía el pecho. Una tarde, Claire vino a casa y Mark ya había llegado temprano. Emily estaba arriba terminando un proyecto de diseño cuando oyó risas en la cocina. Cuando bajó, los encontró sentados en la encimera, charlando mientras tomaban café. Claire le estaba contando una historia divertida sobre uno de sus compañeros de trabajo y Mark se inclinaba hacia adelante, completamente absorto. Ambos levantaron la vista cuando Emily entró, sonriendo con naturalidad. Pero la naturalidad entre ellos permaneció en su mente mucho tiempo después de que Claire se marchara. Esa noche, mientras Mark trabajaba en su portátil, Emily le preguntó con indiferencia: «Parece que Claire y tú os lleváis bien». Mark no levantó la vista. «Sí, es genial, tienes suerte de tener una amiga como ella». Era un comentario sencillo e incluso amable, pero hizo que el corazón de Emily se encogiera ligeramente. El siguiente fin de semana, Claire sugirió organizar otra pequeña cena para los tres. «Hay buen ambiente», dijo alegremente. Emily estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella se sentía incómoda. La cena transcurrió sin problemas, pero esa inquietud fue en aumento. Cuando Mark se reía, a menudo era por algo que decía Claire. Cuando él hablaba, los ojos de Claire se encontraban fácilmente con los suyos,
como cuando dos personas se entienden sin esfuerzo. Emily se sentía orgullosa e inquieta a la vez. Orgullosa de que su plan hubiera funcionado y de que Mark volviera a mostrarse más abierto, pero inquieta por lo natural que parecía esa apertura hacia Claire. Una noche, Emily se quedó despierta hasta tarde mirando fotos antiguas de sus primeros años. Cuando Mark la miraba como ahora miraba a Claire, no quería creerlo. Pero esos pensamientos se quedaron con ella. No estaba enfadada, estaba asustada. Temía que, al intentar salvar su matrimonio, hubiera construido sin querer un puente entre las dos personas en las que más confiaba. Aún así, se negó a dejar que la sospecha se apoderara de ella. Claire nunca le había dado motivos para dudar de su lealtad y Mark no había cruzado ninguna línea. Todo era inocente, pero los sentimientos no siempre se expresan con palabras y Emily podía sentir que algo estaba cambiando silenciosamente bajo la superficie. Unos días más tarde, mientras Mark estaba en el trabajo, Emily fue a ver a Claire para hablar. Quería ser sincera sobre lo que sentía. Sin embargo, cuando Claire abrió la puerta con una sonrisa cálida, Emily no se atrevió a decírselo. En su lugar, se sentaron a tomar un café y se rieron recordando sus años universitarios. Claire parecía la misma de siempre, amable, leal y llena de vida. Cuando Emily mencionó finalmente que Mark parecía más feliz últimamente, Claire sonrió suavemente. «Eso es gracias a ti, Le has devuelto la vida». Emily asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente había sido ella o si había sido la luz de Claire la que lo había conseguido aquella noche. Cuando Emily regresó a casa, Mark ya estaba en la sala de estar. Levantó la vista del teléfono y sonrió. «Claire me ha enviado un mensaje para decirme que se ha dejado aquí la bufanda. Recuérdame que se la lleve mañana». La naturalidad con la que lo dijo hizo que a Emily se le cortara un poco la respiración, pero rápidamente le devolvió la sonrisa. «Claro, te lo recordaré». Mientras subía las escaleras esa noche, intentó sacarse esa sensación de encima. Todo iba bien, incluso mejor que antes. Pero en lo más profundo de su ser no podía ignorar la verdad que poco a poco se iba revelando. Le había pedido a su amiga que la ayudara a salvar su matrimonio, y ahora algo tácito había comenzado a tomar forma entre los tres. Algo delicado, frágil y peligroso en su silencio. Aunque aún no podía ponerle nombre, lo sentía como el leve estruendo de un trueno, ¿no? Antes de una tormenta que aún no había llegado al cielo. Los días se convirtieron en semanas y, aunque Emily seguía fingiendo que todo iba bien, su corazón comenzó a percibir lo que su mente se negaba a reconocer. El ambiente en casa había cambiado de nuevo. Ya no era silencioso, sino tenso y delicado, como si una palabra de más hiciera que todo se derrumbara. Mark sonreía más, sí, pero su risa ya no siempre era para ella, era diferente, más ligera y despreocupada. A menudo aparecía cuando Claire estaba cerca. Emily se dio cuenta de lo fácil que era que su estado de ánimo mejorara cuando Claire entraba en una habitación. Cómo se le relajaban los hombros, cómo la seguían sus ojos con un interés silencioso que probablemente ni él notaba. No era nada dramático ni obvio, pero era suficiente para que Emily se sintiera como si estuviera fuera de su propia vida. La veía desarrollarse sin control. Un viernes por la tarde,
Claire pasó con comida para llevar y su habitual energía alegre llenó la estancia. Emily le había dicho que Mark llegaría tarde, pero 1 hora después él entró por la puerta antes de lo esperado. Los tres terminaron cenando juntos y riéndose de cosas sin importancia. Claire contó una divertida historia sobre una desastrosa cita de un compañero de trabajo y Mark se rió tanto que se secó las lágrimas de los ojos. Emily esbozó una sonrisa forzada, con el tenedor suspendido en el aire, fingiendo encontrarlo igual de divertido. Pero en lo más profundo de su ser, algo se retorcía silenciosamente. No estaba celosa de Claire. Se lo repetía una y otra vez, pero le aterrorizaba lo fácil que era para Mark ser feliz cuando Claire estaba cerca. Sentía como si ella hubiera traído luz a sus vidas, pero de alguna manera hubiera perdido su lugar. Esa noche, después de que Claire se marchara, Emily se quedó en la cocina limpiando mientras Mark consultaba su teléfono en la encimera. «Es buena compañía», dijo él con indiferencia. «Es agradable tenerla cerca. Los dos parecéis más felices». Emily asintió con la espalda vuelta hacia él mientras enjuagaba un vaso. «Sí, es buena para nosotros». Las palabras le pesaron. Esa noche, en la cama, mientras Mark se dormía rápidamente a su lado, Emily se quedó mirando al techo con los pensamientos enredados. ¿Era posible sentirse agradecida y desconsolada a la vez? Porque eso era exactamente lo que sentía. Agradecida porque Claire había devuelto la calidez y desconsolada porque esa calidez ya no parecía ser suya. Durante los días siguientes, empezó a fijarse en pequeños detalles que antes no había notado. Mark miraba su teléfono con más frecuencia y sonreía levemente ante mensajes que no compartía. Mencionaba a Claire de pasada, siempre con naturalidad, nunca de forma sospechosa. Que si le había recomendado un podcast, que si le había recordado una vieja canción que le gustaba, no había nada inapropiado, nada por lo que ella pudiera enfrentarse a él, pero cada mención se sentía como un silencioso recordatorio de que algo sutil estaba cambiando, algo que ella no podía detener. Una tarde, Emily llegó temprano a casa después de una reunión con un cliente. Esperaba encontrar la casa vacía, pero oyó voces en la sala de estar. Se detuvo en la puerta y vio a Mark y a Claire sentados en el sofá, hablando en voz baja. No estaban cerca, no de una manera que rompiera la confianza, pero había intimidad en su tono. Era un tono gentil y reflexivo. Claire decía algo sobre lo difícil que puede ser cuando el amor se siente distante y Mark asentía lentamente con una expresión abierta y vulnerable. Emily los observó en silencio durante un momento, paralizada, con el corazón dolorido de una forma que las palabras no podían describir. No estaba enfadada, simplemente era invisible. La escena que tenía ante sí no era romántica en sí misma, pero transmitía la tensión silenciosa de algo que podría convertirse en algo más si no se controlaba. Claire fue la primera en darse cuenta. Se giró, sorprendida, y habló con voz suave. Solo estaba, pero Emily la detuvo con una débil sonrisa. «No pasa nada, lo sé». Las palabras salieron con firmeza, pero le ardía la garganta. Mark parecía confundido, ajeno a la tormenta que se escondía tras su expresión tranquila. Emily se excusó diciendo que necesitaba tomar el aire y salió a la fresca noche. La calle estaba tranquila,
con una quietud que la hacía sentirse pequeña. Se apoyó en la barandilla del porche y dejó que la brisa nocturna secara las lágrimas que no había querido derramar. Cuando volvió a entrar, Claire se había ido y Mark estaba arriba trabajando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Emily se sentó en el sofá y miró las tazas medio vacías que había en la mesa de centro. Reflexionó sobre cómo el amor podía desvanecerse sin querer, cómo el afecto podía pasar de una persona a otra como la luz del sol que se mueve por una habitación. No se trataba de una traición, todavía no, pero era el principio de algo que no sabía cómo afrontar. Los días siguientes volvieron a ser tranquilos, pero esta vez no era el silencio de la rutina, era el silencio que sigue a la comprensión. Emily evitó llamar a Claire. No sabía qué decir. Mark parecía distraído. Estaba atrapado entre la culpa y la confusión, aunque él no sabía que ella había visto nada malo. Ella siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Pero no podía dejar de reproducir en su mente aquel momento en el salón, la suavidad de sus voces, el consuelo que se brindaban. Ella había querido acercar a Mark a sí misma. Y, al hacerlo, sin querer, había construido un puente que la conectaba con otra persona. Una tarde, Claire apareció sin avisar, de pie en la puerta con expresión incierta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Emily dudó antes de asentir. Se sentaron juntas en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado. Claire bajó la mirada hacia sus manos antes de hablar. Emily, nunca quise que las cosas se complicaran. Eres mi amiga, me preocupo por ti, solo quería ayudar. Su voz temblaba ligeramente y Emily pudo ver la sinceridad en sus ojos. Lo sé, dijo Emily en voz baja, pero a veces las buenas intenciones también pueden hacer daño. Esa noche, después de que Claire se marchara, Mark bajó las escaleras y se sentó junto a Emily. «Últimamente estás muy callada», le dijo. Ella sonrió levemente y respondió con una voz apenas audible. «Solo estoy cansada». Él asintió y le tomó la mano. Era cálida y familiar, pero diferente, como si se estuviera aferrando a algo que no estaba segura de poder conservar. Emily permaneció despierta mucho tiempo después de que él se durmiera. Se dio cuenta de que, a veces, el amor no se rompe de forma ruidosa y dramática. A veces se desvanece en silencio mientras todos siguen sonriendo. No sabía qué pasaría después, pero sí que algo entre ellos había cambiado, y ya no podía fingir que no lo veía. Le había pedido a su amiga que la ayudara con su marido, y ahora veía cómo ocurría lentamente y en silencio lo que más temía. Al día siguiente de la visita de Claire, la casa parecía más pesada de lo habitual. El aire transportaba una verdad tácita que ni Emily ni Mark se atrevían a mencionar. Siguieron con sus rutinas en silencio. Él se fue temprano al trabajo. Ella ordenó la cocina, envolviendo el silencio en cada pequeña tarea. Pero, en el fondo, Emily sabía que algo había terminado, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Más tarde esa semana, Claire llamó y pidió reunirse. Quedaron en la misma cafetería donde Emily había llorado por su distante matrimonio. Esta vez era Claire la que parecía insegura. Sus manos se aferraban con fuerza a una taza de café sin llegar a beber. «Me han ofrecido un trabajo en Seattle», dijo en voz baja. «Es un gran cambio, pero creo que necesito uno». Emily se quedó quieta, con el corazón latiendo despacio.
Lo había imaginado, pero oírlo en voz alta seguía doliendo. Claire continuó, con la voz ligeramente temblorosa. Creo que es lo mejor para todos. No quiero que las cosas se compliquen más de lo que ya están. Emily miró a su amiga, la misma que antes había sido su consuelo, su risa, su ancla. Sintió una mezcla de tristeza y gratitud. «Tienes razón», le dijo con delicadeza. «Quizás sea el momento de empezar de nuevo». Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Eres más fuerte de lo que crees, Em. Estarás bien». Se abrazaron durante un largo rato y en ese abrazo había perdón, amor y la comprensión tácita de que su amistad nunca volvería a ser la misma. Cuando Emily regresó a casa, encontró a Mark sentado junto a la ventana, mirando fijamente el cielo gris. Parecía perdido en sus pensamientos. «Clase muda», dijo ella en voz baja. Él se volvió, con una mirada de sorpresa en los ojos. «¿En serio? ¿Tan de repente?» Emily asintió y se sentó frente a él. «Quizás sea lo mejor». Él no respondió de inmediato. Durante un momento se quedaron allí sentados, dos personas que habían compartido años de vida, pero que ahora se sentían como extraños, tratando de encontrar el camino de vuelta. Finalmente, Mark suspiró. «Emily, lo siento, no quería que las cosas se complicaran. Nunca quise hacerte daño». Su voz era firme, pero suave. Era el tipo de disculpa que provenía más de la confusión que de la culpa. Ella lo miró buscando algo familiar. «Lo sé», dijo. «Pero los dos permitimos que algo se rompiera. Le pedí que nos ayudara y, de alguna manera, perdimos el equilibrio». Esa noche, Emily no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana con un cuaderno en el regazo. Era el mismo lugar donde se había desarrollado gran parte de su historia. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, tranquilas y lejanas como sus pensamientos. Empezó a escribir, no a Mark ni a Claire, sino a sí misma. Era una carta que sabía que nunca enviaría, pero necesitaba dejar salir las palabras. «Querida Claire», escribió, «no me quitaste nada. Me recordaste lo que significa que te vean, y, aunque me dolió, lo necesitaba». Quizás todos buscábamos lo mismo, conexión, comprensión, algo que nos hiciera sentir vivos de nuevo. Te perdono, y también me perdono a mí misma por esperar que el amor durara para siempre. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en una caja con fotos antiguas y recuerdos de una vida que había sido tan hermosa como complicada. A la mañana siguiente, Mark se sentó con ella en la mesa del desayuno. Parecía cansado, pero sincero, como si también hubiera pasado la noche pensando, y dijo, «No quiero que sigamos viviendo como si tuviéramos miedo de lo que pasó. Sigo queriendo este matrimonio, lo deseo». Sus palabras la pillaron desprevenida. No sabía si aún creía en las segundas oportunidades, pero cuando lo miró a los ojos, vio algo real, arrepentimiento, amor y una tenue chispa de esperanza. «Entonces empecemos de nuevo», dijo finalmente con voz tranquila pero firme, no fingiendo que no ha pasado nada, sino siendo sinceros esta vez. Mark asintió lentamente, se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Fue un pequeño gesto, pero muy significativo. Por primera vez en meses, Emily no se apartó. Durante los días siguientes, la vida volvió a la normalidad. La marcha de Claire fue rápida. Pasó por última vez con el coche lleno de cajas. La despedida fue tranquila, pero emotiva. Se quedaron en la puerta.
las dos tratando de no llorar. «Cuídate», susurró Emily. «Y gracias por todo, incluso por las partes difíciles». Claire asintió, con la voz ligeramente quebrada. «Las dos os merecéis la paz». Con un último abrazo, se marchó. Tras desaparecer el coche por la calle, Emily se quedó sola durante un largo rato. La casa parecía más vacía y más ligera, como si hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Entró, se sirvió una taza de té y miró a su alrededor en la cocina, el mismo espacio donde habían convivido las risas, el silencio y las lágrimas. Mark bajó unos minutos más tarde y la rodeó con delicadeza con sus brazos. No hablaron mucho, solo se quedaron allí contemplando cómo la luz de la tarde se filtraba por la ventana. Esa noche, Emily y Mark se sentaron en el porche mientras caían las primeras gotas de lluvia, suaves y familiares. «¿Recuerdas cuando solíamos ver las tormentas juntos?», preguntó Mark. Ella sonrió levemente. «Sí, ha pasado mucho tiempo». Él volvió a tomar su mano y esta vez ella no dudó. Se sentaron en silencio, dejando que el sonido de la lluvia llenara los espacios que las palabras no podían alcanzar. Emily sabía que las cosas no volverían a ser mágicamente como antes. Pero tal vez no era necesario. Quizás el amor no consistía en aferrarse a lo que había sido, sino en aprender a empezar de nuevo después de la tormenta. Recostada contra Mark, sintiendo su latido constante a su lado, se dio cuenta de que ya no se sentía como una espectadora de su propia vida. Había visto cómo Love Ben se rompía y, de alguna manera, había encontrado la manera de reconstruirse. Y, aunque no sabía lo que le depararía el futuro, por fin estaba lista para vivirlo con tranquilidad y honestidad, día a día.